De nuestra iglesia Restaurados por la gracia de Dios en Cristo, en la 1332 de North Avenue en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, les saluda la pastora Jenny Bolanos. Hoy traigo el tema regresando a mi hogar. Nosotros sabemos que somos extranjeros en esta gran nación y hemos hablado otras veces acerca del anhelo de regresar a nuestra patria. Venimos con la idea de luchar, trabajar, pero al final de nuestros días pasarlo en nuestros pueblos, en nuestros países. Nos hemos dado cuenta que aquí la vida es bien difícil y analizamos y tratamos de ver cómo retornamos. Pero hoy hablar de mi hogar no me refiero a nuestro sitio, de nuestra idea, porque no sabemos dónde Dios nos va a tener en los últimos tiempos, sino que el hogar espiritual. Nosotros sabemos que Dios hizo el Edén perfecto porque quería hacer una raza especial donde no le faltara nada. Él hizo ese hogar perfecto en un sitio donde Él escogió, donde nada nos faltara. Entró el pecado y ahí fracturó esa perfección. Mas sin embargo, Dios seguía regalando la oportunidad al hombre de encontrar el retorno al hogar perfecto, al hogar celestial. Tomó en el tiempo antiguo a un pueblo y le dijo: llamado Israel, a ti yo te he escogido para que los demás pueblos en ti vean mi gloria. En ti yo iré a posar, sobre el arca estaré, y en ti habrán leyes que los demás no tienen. Pero también tienen bendiciones que los demás no tienen, le dijo. Aunque habitan en el mismo sitio, pero los demás no tienen la bendición de tenerme a mí como padre. Le dijo a Israel: mientras ustedes obedezcan y se recuerden de mis mandamientos, estaré con vosotros. En el momento en que ustedes me den la espalda, mi condición cambia. No porque Dios quisiera, sino porque el hombre provocaba ese cambio. En el Antiguo Testamento vemos que ellos no entendían las cosas espirituales. Fueron muy pocos los que lo entendieron. Hoy nosotros debemos de tomar la decisión de buscar el hogar perfecto. Hay personas que toman meses buscando un sitio adecuado para buscar su casa para vivir, o la casa que tenga esto, que tenga el espacio, que tenga aquí, que tenga allá. Hay otras que no tienen ni siquiera la ilusión de soñar. Mas sin embargo, cuando venimos a tratar de lo que se refiere a las cosas del Señor, ¿sabe qué es lo más bonito, hermanos? Que todos tenemos la misma oportunidad de soñar con esa casa. La casa va a ser la misma para todos. No va a haber mejor que otra. El hogar perfecto es para todos. Pero hay un problema cuando a Israel se le olvidó quién era aquel Dios. Y se le olvidó la misericordia divina. Muchas veces. Por eso vemos en Deuteronomio 4:9. Y dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma. Y ahí donde está el dilema. El hogar que yo tengo que buscar es para mi alma, no para lo físico. Le dice: guarda tu alma con diligencia. La palabra diligencia quiere decir ya, rápido, que avance. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos la responsabilidad de enseñar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Lamentablemente, hoy en día hay muchos padres que solo enseñan lo negativo a los hijos. Les enseñan a hablar feo, les enseñan a maldecir, les enseñan a hacer todo lo malo porque ellos le están haciendo igual. La maldad con los demás. Los hijos lo ven, no tienen el respeto porque mamá y papá lo hacen. No nos damos cuenta que los hijos son el espejo de lo que yo soy y de lo que yo digo. No tenemos el cuidado de analizar que si estoy hablando por teléfono, ya sea con mi ex esposo o con el padre de mis hijos, tener cuidado de no decir algo que va a implicar en la vida de mis hijos cuando estén grandes.
Se nos olvida. Abrimos la boca a lo que queremos decir. Hacemos daño al alma de niños, no al adulto, a los niños. Porque son los niños los que van a sufrir las consecuencias de lo que mamá y papá están diciendo. Por eso debemos de guardar nuestra alma de las cosas buenas del Señor. Debemos de ser agradecidos con Dios que nos dio la oportunidad de tener hijos. Mucha mujer no puede tener hijos. Que debemos de ser agradecidos de que nos dio la oportunidad de tener una descendencia. Por eso le dice en el 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. La religiosidad, el creer en una estatua, el creer en alguien más que a Dios, es un peligro. Por eso el salmista en el Salmo 119, del 141 al 143, escribe lo siguiente: pequeño soy yo, y sí, David era un jovencito delgado y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia. En Ezequiel 22:2 el profeta escribe: precio recibiremos en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste, con violencia te olvidaste de mí, dijo Jehová el Señor. El pueblo de Israel, después de que Dios le había amado tanto y le había cuidado, al pasar del tiempo se olvidaban de quién era Dios. Se olvidaban de que Dios era el misericordioso, aquel que los había sacado de Egipto. Se olvidaba que la mano de Dios le cubría el sol, le había dado agua y le extendió los alimentos. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Cuidado. Estamos hablando aquí de un pueblo específico, pero ya esto ahora se extiende, porque Jesucristo vino a ser el sacerdote que me salvaba a mí. Y en el momento en que yo deseche el sacrificio de Jesucristo, soy desechada de la gloria de Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dijo Dios. Le dijo Dios a Israel. Hoy Dios te lo está diciendo a ti. Padre de familia que escuchas, ten cuidado con lo que dices o con lo que haces. Si te olvidas de Dios en tu juventud, ¿sabes qué va a pasar? Los hijos se van a olvidar de ti en tu vejez. La gente no entiende. Cuando yo vine a este país, yo decía, ¿por qué son tan fríos esta gente? Que tienen hogares de ancianos por todos sitios. En nuestros países los ancianos mueren en las casas. Una tía, un abuelo, quien sea anciano, siempre hay alguien que lo cuide y mueren en casas. La mayoría se sacan de las casitas a enterrarse. Con el pasar del tiempo me di cuenta lo que dice la palabra del Señor. En la juventud se les olvidaron de Dios y no le enseñaron a sus hijos de Dios, pues cuando ellos sean mayores de edad, sus hijos, como no tienen el conocimiento de Dios, se van a olvidar de sus padres. Por eso a Oseas, aquel profeta menor, Dios le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque Dios no se lo diera, sino porque no quisieron aceptarlo. Cuando consideramos que lo tenemos todo, estoy joven, tengo una manera de vida, tengo dinero, puedo comprar todo, no buscamos de Dios. Hasta que nos falte algo o alguien, o hasta que nuestra vida comience a sentir que necesitamos un más allá para que nos dé la paz que necesitamos y nos enseñe que debemos de buscar el camino perfecto, que es Jesucristo, que es la palabra, que es la vida. Y vamos a ir como tema central de esto. Estamos en la parábola de Lucas 15, del 11 al 32, perdón. Vamos a ir desglosando un versículo con la enseñanza bíblica.
¿Por qué? Porque hay un hombre, le dijo el Señor enseñándole al pueblo. También dijo el Señor dentro de la palabra, un hombre tenía 2 hijos. El hombre es el padre y los hijos son 2, el obediente y el desobediente, el pueblo de Israel y el gentil, 2 pueblos. Y cuando el obediente busca de Dios, Dios lo salva y todas las cosas son para mejorar. Pero cuando el desobediente no busca, todas las cosas que hace son para su propia condenación. Israel fue rebelde contra Dios y es rebelde contra Dios. Por la gracia de Dios, el gentil, nosotros que no somos judíos, recibimos la salvación primero que Israel, siendo mayor Israel que nosotros los menores. En Deuteronomio 1:38 dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, le expresa al Padre. Él entrará allá, anímale, porque él le hará heredar a Israel. Cuando tú eres obediente y cuando sigues a Dios, vas a recibir la herencia que está para ti. En el Salmo 61:5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Tú quieres tener bendición? Estás en los caminos del Señor. Permite al Señor que le siga funcionando eso para Dios. Por eso Hechos 20:32 expone. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra ¿de qué? De su gracia. No la religiosidad, sino la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. La herencia no va a ser para los que no son santificados. La herencia es para todos nosotros que hemos venido a ser puros en la sangre de Jesucristo, que hemos venido a ser sellados con el Espíritu Santo, que hemos venido a buscar el camino para el hogar eterno. Por eso en Lucas 15, del 12 al 13, continúa la parábola del Señor y le dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Escucha bien. El hijo menor es Israel, porque fue el primero que él demostró que era el pueblo de él. El hijo menor somos nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles, si hubiésemos estado en el tiempo de Israel, no hubiésemos tenido el derecho a participar de lo que Israel hacía en el tabernáculo. Pero, como nosotros fuimos los menores, hicimos lo que quisimos. Se vivió en pecado. Cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, se abrió el camino para todos y alcanzamos su gracia. A Israel le molesta que hayan salvos en la sangre de Jesucristo. A los judíos que no son cristianos les molesta. Si tú vas a hablar con un judío y tú eres gentil, te cruzan en la calle, literalmente. Desprecian a los gentiles porque no entienden que tuvimos nosotros la oportunidad de recibir la gracia primero que ellos. No lo pueden entender. Nosotros, siendo el hijo menor, se nos dio la misma oportunidad. Y mayor todavía porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso, el desobediente desgasta su vida de acuerdo a lo que desea, complace su cuerpo en todo. El pecado del enemigo lo suple todo en su vida. Es capaz de hacer todo, con todo lo que el mundo le ofrece. Pero llegan a ser carentes de la verdad. Por eso en el Salmo 74:9 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
Es triste que el pueblo de Israel dijera ya. El salmista escribe esto porque ya en el tiempo del salmista no querían escuchar a los profetas. Por eso en Lamentaciones 2:9 dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Hoy hay muchos que se llaman profetas, pero no están viendo lo que Dios tiene para el pueblo. Están ayudando a llevar el pueblo al engaño. Ya no hay. Han roto las puertas, dice. Y ya desprecian la heredad. Las iglesias están llenas hoy de cantidad de actos que van fuera de la gracia, que alejan al ser humano de una realidad. Porque es muy aburrido para muchos. Es muy aburrido. Si queremos la iglesia llena de niños y de jóvenes, hay que darle danzas, hay que darle esto, hay que darle lo otro. Y la palabra, y el alimento, ¿dónde está? ¿Dónde está el alimento del amor de Dios? Que para eso fue la iglesia. Que yo sepa, en el tiempo antiguo no fue llamado Jesús a los discípulos a decirle, venga, vamos a entretener al pueblo. Ni Jesús, y mira qué curioso, sabemos que los judíos tienen las danzas porque cada danza significa algo. Pero ni Jesús habla de eso. Jesús vino a formar un cuerpo legítimo. Vino a formar una iglesia verdadera, donde la gracia lo llene todo, donde no estemos perdiendo el tiempo. Como dice Pablo, en los últimos tiempos hay fábulas. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso dice ahí la palabra que nosotros tenemos que estar siempre despiertos, manteniéndonos en eso. Cuando Ezequiel escribe en el 27-26 dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta ¿de dónde? Del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Cuando Cristo vino ya no funciona la ley de Moisés. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable. Cuando Dios me hable, te puedes morir esperando que Dios te hable y Dios no te va a hablar. Cuando Dios dijo al pueblo, le dijo, este es mi hijo amado. A él oír, fue porque ya él no iba a hablar más, sino que él dejó a Jesucristo y dejó al Espíritu Santo. Se vuelven vagos e indolentes estas personas. Por eso en Proverbios 6, del 9 al 10 nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Y hoy hay mucha gente dormilona. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Hay mucha gente vaga hoy en las iglesias. No estudian la palabra, no oran, no se levantan agradecidas y usted las ve, ay, no se pintan, ay no, porque es santidad. Somos humildes. Ay, aquí como Dios me tiene, estoy pasando una prueba tan grande como Job. Todos los días pasan la prueba de Job. Todos los días pasan la prueba de Job. No te dicen, para adelante en nombre del Señor, no importa las circunstancias, estoy firme en el Señor y voy para adelante. Vivo la victoria. Entre más tú dices eso, tu corazón, tu alma y tu mente hacen recordar a qué Cristo vino a hacer en tu vida. Por eso dijimos en uno de los versículos anteriores, dice, para que recordemos, el alma tiene que recordarse siempre que Dios es bueno, todo el tiempo. Dios nos da 10 buenas y pasa algo, una mala, y fallamos porque ya Dios es malo. ¿Sabe cuánta gente se ha ido a las iglesias porque Dios no me contestó cuando yo le dije que me contestara? O como yo dije que me contestara. Hay gente, de aquí se ha ido gente. Viene con una petición y como Dios no le contestó como él o ella quería, se fueron. Dios no es una pastilla. Dios es la eternidad. Es el propósito de la salvación. El que lo utiliza como debe ser, lo recibe. Se vuelven tacaños, dice en el Proverbio 11:24. Hay quienes reparten y es añadido más. Y hay quienes retienen
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Vienen a pobreza, dice en Proverbios. El amor al placer es tanto que en Proverbios 21:17 nos dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Estamos hablando de las almas que no se cuidan. Estamos hablando de la gente que dice: estoy joven y hago lo que quiero. Cuando llega mayor busco la iglesia, porque la iglesia es para los ancianos. Estamos hablando de las almas que no saben que hay que buscar un hogar desde ahora. Y la brújula es Jesucristo. Y la llave es la fe. Y el que nos guía es el Espíritu Santo. Y la palabra nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. Caen en glotonería y en embriaguez. Proverbios 28:19 dice: y el que labra su tierra se saciará de pan. O sea, el que trabaja, come. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Lamentablemente hay mucha gente que dice ser cristiana y vive en pobreza toda la vida. No tengo. Pero el Señor nos da siempre. Usted le cree a Dios siempre. Usted le cree a Dios. Aunque sea $5, le van a aparecer a usted en su carro para echarle gasolina. Recordemos ese consejo que yo siempre les he dicho: ande aunque sea $5 metido en alguna parte en el carro, para que cuando no tenga gasolina, ¡ay! Ya me salvé con este dinerito. Cuando esto pasa, nosotros debemos de entender que como hijos de Dios, ahora ya no puedo ser pródigo. En Lucas 15:14 dice, continuando con la palabra, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El joven se había ido con todo lo que tenía. Lo gastó en mujeres, en vino, en los mejores restaurantes, como pasa a muchos. Nosotros gozamos porque uno en este país conoce tanta gente, de nuestro país o de otros países. Y viene aquí un caballero y dice: voy a ponerme a trabajar, recojo dinero y me voy a hacer un negocio. Se va a hacer un negocio y cuando llega, por ejemplo, a Costa Rica, en un mes, invitando a todos los amigos a los mejores restaurantes, a la familia a ir a las playas y a comer lo mejor y a tomar, se le fue el dinerito que llevaban. Y después regresan y dicen: en Costa Rica no se puede vivir. No es que en Costa Rica no se puede, es que usted no sabe. El que no sabe administrar $1 no sabrá administrar $1000. Y uno goza porque vienen: que en Costa Rica no se puede vivir. ¿Cómo que no se puede vivir? Si usted quería vivir allá como que fuera el presidente de Estados Unidos a gastar lo que no tiene, hermano, usted va a perder. Pero nosotros como sabios, dice aquí que hubo una hambruna. Solo cuando se llega a esos momentos difíciles, cuando las manos están vacías, cuando ya no hay la amistad que teníamos, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, cuando el alma está ya muriéndose de hambre y de sed espiritual, es cuando se reconoce la pobreza en que estamos viviendo. Por eso en Juan 5:4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estamos hablando aquí cuando venía un ángel a un estanque. O sea, hermano, no se quedaban ahí sentaditos, sino que había que hacer el trabajo de llegar a tocar el agua. El vago no va a avanzar. No espere un vago que está echado en su casa todas las semanas ahí que le llegue un chequecito de $1000. Qué bueno, no. El que trabaja, come. Y el que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? No come a los demás como muchos que comen de los demás. Y en este país se ve mucho eso. Y a mí me da pena porque ellos son gente joven que pueden estar trabajando honestamente, aportando y no quitándole a los ancianos. Vemos muchos ancianos nosotros empacando en los supermercados que fueron a la guerra y están ahí porque su Social Security, su retiro no les alcanza. ¿Sabe cuánto anciano ha perdido sus casas? ¿Y cuánto joven y mujeres jóvenes están aquí viviendo del gobierno sin hacer nada? La mayoría crece en ese ambiente y llegan adultos y siguen y le enseñan a sus hijos y siguen. ¿Qué va a pasar el día que no haya nada? Cuando hay hambre.
Eso es lo necesario en este país, ¿sabe? Para que busquen de Dios de verdad. Cuando el gobierno diga se cerró lo que había porque ya hay una deuda más que lo que hay y la gente entonces tenga que ponerse a trabajar, ahí sí se ponen pilas. Pasa señoras mayores vendiendo helados con un carrito en cualquier parte del mundo, empanadas y botellas de agua fría en el verano. Y usted que está joven, tirándose el cigarrito en la botella, echado en la cama, respirando, esperando un chequecito del gobierno. Hágame el favor, mi hermano, no me diga usted que es cristiano. Cristo no vino a vivir de nadie, ni la familia de Jesús vino a vivir de nadie, ni Pablo vino a vivir de las iglesias como muchos que viven de eso. Solo cuando no lo tenemos es cuando pensamos. Hay que avanzar, hay que trabajar para cuando no hay, tener reserva. Como los habitantes de Jerusalén y a los gentiles, dice Efesios 2:12, les habla Pablo, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque yo como gentil no puedo ser judía. Hay gente que dice: yo me convierto a judaísmo. Usted no puede convertirse a ningún judaísmo, hermano. Eso es por sangre. Si usted no nació en ninguna descendencia de las 12 tribus de Israel, usted no se vista que no va. Pero la gente cree que es una religión. No, es sangre. Hay que ser de sangre. Y aún así ya no funciona porque ya Cristo vino. Y cuando Cristo vino se elimina el griego, el gentil, no, ahora todos somos iguales porque hay un solo cuerpo, una sola sangre y un solo pueblo. Por eso dice: ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lucas 15, el 15 dice: y fue el joven y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Cuando el joven gastó todo. Muchas veces las personas en el mundo, cuando sienten necesidades, en lugar de buscar a Dios, siguen buscando brujería, que se hacen lavos, que se hacen esto y buscan otras cosas. Esos son el mecanismo que el enemigo le tiene allá atrás para mandarlos a otros sitios. Pero no se dan cuenta, como este joven cuando llegó a pedir trabajo a un ciudadano le dijo: no tengo nada para ti. Porque como él era rico, ¿qué iba a saber él? No tengo nada para ti, lo único que tengo es para apacentar los cerdos. Lo único que queda en el hombre que está buscando de Dios allá afuera, cuando no encuentra a Dios de verdad, es arrimarse a los cerdos. Y la palabra del cerdo es asquerosa para muchos, porque el cerdo se come toda la porquería que él mismo bota y patea. El cerdo vomita y se lo vuelve a comer. Y sin embargo, el pernil sabe riquísimo. Los misterios de Dios: la vaca come pasto verde y la leche blanca. Así que las cosas del Señor son hermosas. Que no me digan que el cerdo no es rico. Pero dice aquí que él entonces va y encuentra, cae en tanta degradación. Hay jóvenes madres que dicen: es que yo solamente en la prostitución puedo avanzar. Mentira. Si viniera Dios, Dios le da un camino nuevo. Le da la oportunidad de vida. Hay hombres que dicen: es que solo en la droga, vendiendo la droga puedo avanzar. Mentira. Eso es el mecanismo que el enemigo tiene, lo mismo que le pasó a este joven. Cuando llegó a pedir trabajo, le dijo: lo único que tengo es ir a estar con los cerdos. El enemigo le da la mente y le dice: lo único que te queda es vender droga o prostituirse. O prostituye a tus hijos. Eso es lo único que le queda. Van cayendo tan bajo, como dice en Éxodo 32:25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Aarón era hermano mayor de Moisés. Aarón fue llamado a llevar el sacerdocio del pueblo de Israel. Y cuando Moisés estuvo los 40 días hablando con el Señor en el monte Sinaí, vinieron y le dieron a Aarón: pero Moisés no va, a lo mejor está muerto. Vamos a hacer esto y vamos a hacer un becerro. Hicieron un becerro de oro. Pero no se suponía que Aarón se pusiera los pantalones y dijera: bueno, en aquel tiempo no eran pantalones. Y dijera: se amarra el cinturón del sacerdote y le dijera: se acabó, aquí no. Aquí vamos a esperar hasta que Dios vaya, que Moisés baje de hablar con Dios. No, les permitió. Cuando dice que Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, porque aquel sacerdote lo había permitido,
para vergüenza entre sus enemigos. Dios llamó a Israel para el pueblo, los demás pueblos vieran la gloria de Dios en Israel. Y los enemigos estaban, mira, aquellos ya, que es que diferentes y están igual que nosotros, peores que nosotros. Por eso en 2 de Pedro